Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición. Estamos sumando vigores, iniciando esta nueva semana informativa y lo hacemos a través de una conexión virtual con el doctor Sergio Rodríguez Gelfenstein. Él es analista, estudioso, investigador, con quien ya hemos tenido la oportunidad de conversar en ocasiones anteriores y por supuesto muchísimas gracias Sergio porque en esta ocasión pues hablamos de lo más reciente a propósito de un artículo que publicaba a mediados, casi finales de la semana pasada acerca de la nueva diplomacia que parece existir en el mundo. Muchas gracias Sergio por conectarte con nosotros. Gracias Néstor, siempre es muy agradable conversar contigo, con las hermanas y los hermanos de Nicaragua. Te agradezco mucho esta nueva oportunidad. Tu artículo fue escrito un poco antes de los sucesos de este fin de semana en el Medio Oriente, sucesos que eran de alguna manera predecibles por cuanto hay un dicho que dice en guerra avisada no muere soldado, ¿no? Y ya había advertido Irán que tras el bombardeo del 1 de abril de su sede diplomática en Damasco iba a tomar acciones. Parece, sin embargo, que en el Medio Oriente muchas veces se ha dicho vamos a tomar acciones en contra de esto que ha sucedido contra el pueblo musulmán, contra el pueblo islámico, por parte de Israel o de Estados Unidos, y sin embargo, nunca ha habido mayor respuesta. Tal vez este aviso, vamos a tomar represalia o vamos a cobrarnos esto que nos han hecho, no fue tomado muy en serio, pese a que ya este mismo lunes reconocía el Departamento de Estado que Irán había advertido acerca de estas acciones que iba a tomar. Néstor, hay muchos elementos de análisis, ¿no? Más allá de la formación, de la información propiamente tal, hay muchos elementos de análisis en términos de lo que viene de ahora en adelante, de lo que significó este hecho y lo que viene de ahora en adelante. Nunca debemos olvidar el concepto de guerra. La guerra es la continuación de la política. Entonces estamos ante un hecho político. No lo podemos mirar solamente o estrictamente en términos bélicos, porque finalmente lo bélico es la expresión violenta del hecho político. Y el hecho político es que hay una violencia generalizada en esa región que no es reciente, es una violencia generalizada desde el momento en que los propios sionistas, los primeros sionistas se instalaron por la fuerza y empezaron a hacer terrorismo contra el colonialismo británico. Estamos hablando de la segunda década del siglo pasado, hasta que en el año 1947 se estableció el Estado de Israel, que es un hecho violento. Además, es un hecho legalmente violento, porque la ONU no tiene en sus estatutos, en sus documentos, en la Carta de la ONU, no tiene potestad para crear un país, para crear un Estado, y creó un país y lo instaló ahí, violentando a los habitantes que estaban ahí. Entonces ahí se inició de alguna manera un hecho de violencia permanente en los marcos institucionales que se crearon tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, no voy a hacer ahora en este programa la historia de lo que ha ocurrido en los últimos más de 75 años, porque se trata de analizar precisamente lo que está ocurriendo en este momento. Y yo creo que eso tiene repercusiones tanto desde el punto de vista regional como desde el punto de vista global, no solamente desde el punto de vista regional. Desde el punto de vista regional, como tú decías, es la primera vez que Israel, para defenderse, tiene que acudir a otros. Y en este caso, acudir a la OTAN para que lo ayude a enfrentar
un ataque de esta, un contraataque, en realidad un contraataque de esta magnitud. Entonces aquí se caen varios mitos, se cae el mito de la invencibilidad del Estado de Israel, se cae el mito de que Israel podía actuar a su antojo, del apoyo irrestricto de Estados Unidos. Hubo apoyo de Estados Unidos, pero hubo apoyo defensivo, lo cual es un dato interesante, por parte de Estados Unidos y de la OTAN. Entonces se empieza a configurar una situación distinta en la región. Este hecho, yo decía ayer que el 7 de octubre del año 2023 y el 14 de abril del año 2024 marcan un punto de inflexión para la región, porque han estado ocurriendo una serie de hechos que ahora se van a acelerar. Hay que decir, por ejemplo, que se terminó la paz interior de Israel, una paz que se conseguía a partir de la represión y del poder apoyado por Estados Unidos contra los palestinos. Hay una crisis política interna que no es de ahora, es una crisis política porque en Israel hay un partido de derecha, otro de extrema derecha y otro de ultraderecha. Entonces, cualquier otro sector tiene muy pocas posibilidades, aunque han llegado al gobierno, pero la estructura con la cual fue creado el Estado de Israel favorece que estas manifestaciones sionistas que se expresan a través de partidos políticos tengan el poder para tomar las decisiones de asesinar a mansalva, como lo están haciendo, al igual que hicieron los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay una crisis política, hay una crisis económica en el país. Hay que decir que solamente la respuesta que dieron ayer a Irán significó 1.300 millones de dólares, costó 1.300 millones de dólares. Hay algunos incluso que dicen que llega a los 2.000 millones, pero bueno, las fuentes que yo tengo dicen que llegó a 1.300 millones de dólares, y Irán solamente gastó, digo solamente, 162 millones de dólares. Entonces estamos hablando de una cifra totalmente distinta en términos de la efectividad. Pero a eso hay que sumarle que el puerto de Eilat está completamente paralizado, que la zona norte del país, que es la mayor productora agrícola, donde están las tierras más fértiles, está completamente paralizado por la acción de Hezbollah. Que han tenido que ayer volvieron a hacer un llamado a nuevos reservistas. Todos esos reservistas son gente que están sacando de la producción. Y hay un dato que es muy importante, que es que desde el 7 de octubre hasta ahora se han ido de Israel 800.000 personas. Y eso se va a incrementar ahora porque precisamente muchos acudían al sueño sionista, que era un sueño de paz y de tranquilidad, que ya no van a tener nunca más. La tensión, el miedo, el terror que existe en la sociedad israelí hoy es muy, muy grande. Entonces, no hay estabilidad política, no hay estabilidad económica, no hay estabilidad ciudadana en la sociedad. Hay una crisis, un cuestionamiento al comportamiento del gobierno. Se rompió la unidad nacional de la cual Israel se vanagloriaba, que era una unidad nacional sustentada en el sionismo. De manera que yo creo que desde el punto de vista regional es el inicio del fin del Estado de Israel como portaaviones de Estados Unidos en la región. Eso es, a grosso modo, en términos regionales, el impacto de lo que significó. En términos globales tiene tal vez incluso más impacto, porque este hecho se inserta en una lógica de transformación del sistema internacional y de reestructuración del sistema, de estructuración de un nuevo sistema internacional, que, incluso lo he dicho en programas anteriores, se inició con la pandemia, cuando la Organización de Naciones Unidas, a través de la OMS,
mostró total incapacidad para enfrentar la pandemia contra un enemigo común, que era el virus, y frente al cual las Naciones Unidas mostró su total ineficacia porque imperó la lógica de los laboratorios, la lógica económica, frente a la lógica de la salvaguarda de la salud humana, de la vida de los seres humanos. Esto se prolongó con la operación militar de Rusia en Ucrania, que tuvo que ser la respuesta necesaria para evitar un genocidio como el que está ocurriendo en Palestina, pero también como el que está ocurriendo en la República Centroafricana, como el que está ocurriendo en el Congo, como lo que está ocurriendo en Haití, frente a lo cual no pasa nada. Entonces, y ahora después se produce el genocidio iniciado el 7 de octubre en Palestina, y el sistema internacional no es capaz de reaccionar, no tiene mecanismos para reaccionar, porque el mecanismo es el Consejo de Seguridad, y el Consejo de Seguridad, el derecho de veto de 5 países, impiden que el sistema internacional se pueda movilizar, y frente a eso, no sé, habrá que esperar que mueran 30.000 palestinos más, no sé. Fíjate que hubo una reunión de la Corte Internacional de Justicia, y dijeron que no se podía catalogar lo que estaba ocurriendo como un genocidio. Entonces hubo que esperar como 10.000 muertos más para que entonces se reuniera y dijera sí, está fuera de la ley. Entonces estamos ante un sistema internacional totalmente inoperante, y por eso es muy interesante que Irán haya dicho: esperamos 2 semanas, esperamos que el sistema internacional reaccionara, esperamos que se condenara al sistema sionista. Nada de eso ocurrió, y de acuerdo al artículo 51 de la Carta de la ONU reaccionamos. Entonces ahí se manifiesta toda la hipocresía, toda la falsedad, todo el doble discurso, cuando se produce una reacción de Occidente con respecto a la acción de Irán, donde no hubo ni un solo muerto. No hubo que se sepa, hasta ahora, no hubo ni un solo muerto. No hubo ningún objetivo económico golpeado. No hubo ninguna obra de infraestructura golpeada. Se atacó claramente 2 objetivos militares, de los cuales partió la agresión contra el consulado iraní en Damasco. Entonces, yo creo que estamos ante una crisis terminal del sistema internacional tal como está concebido, del sistema internacional que surgió de la Segunda Guerra Mundial, y yo creo que ya se hace evidente la necesidad de construir un sistema internacional distinto, un sistema internacional que considere las necesidades y los intereses de todos los pueblos, y no solamente de los intereses de Occidente, que es lo que está ocurriendo hasta ahora. Entonces, yo creo que de ahora en adelante, o sea, a partir de este momento, a mí me entrevistaban el otro día un medio internacional precisamente sobre la reunión anoche, sobre la reunión del Consejo de Seguridad. Y yo decía, pero ¿para qué sirve el Consejo de Seguridad? El Consejo de Seguridad está muerto. Pero me decía, ¿pero por qué dice eso? Y digo, porque no lo digo yo, lo dijo la embajadora de Estados Unidos cuando dijo que la decisión del Consejo de Seguridad con respecto a Israel no era vinculante. Y la Carta de la ONU dice que las soluciones del Consejo de Seguridad son vinculantes. Ahora, si Estados Unidos dice lo contrario, significa que ya no tiene ningún sentido. Y yo le decía, da lo mismo, que lo que decía el Consejo de Seguridad esta noche da lo mismo, absolutamente lo mismo, porque se cae incluso en el ridículo de que Israel, que se niega a acatar la decisión del Consejo de Seguridad, apela al Consejo de Seguridad para analizar el hecho ocurrido ayer. Entonces, es absurdo. Si tú crees si tú no crees en la justicia, pero acudes a esa misma justicia, es un absurdo jurídico y político. Entonces, frente a esas cosas tan elementales que no tienen respuesta, yo creo que estamos ante el momento justo en que debe dar inicio formal ya a la estructuración de un sistema internacional que pareciera que va a surgir de los BRICS y de la ampliación que tengan los BRICS en el corto y mediano plazo. Justamente, Sergio, hay
Es decir, lo que ha estado ocurriendo en los últimos meses, porque no es solamente lo que pasó durante el fin de semana, es decir, el sábado hora nuestra, hora del continente americano, ya era prácticamente domingo en el Medio Oriente. No es solamente eso, es decir, realmente han venido ocurriendo una serie de hechos que dejan varias evidencias acerca de cómo está funcionando el planeta y lo que está y no está funcionando. Porque ese es el asunto, lo que está y lo que no está funcionando. Una de esas evidencias es el mal funcionamiento de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que efectivamente no está resolviendo absolutamente nada. La misma Asamblea General, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, muy apurado, salió a pedir que Irán detuviera las agresiones contra el Estado de Israel, pero no hizo lo mismo tras el bombardeo de la sede diplomática. Ha dicho en algún momento acerca de lo que ocurre en Gaza, pero muy tímidamente, ¿no? Entonces, se evidencia que esto no está funcionando como debería funcionar. Además, que la Carta de Naciones Unidas en principio es justamente para evitar la conflagración y no la está evitando. Es decir, lo que está haciendo es, de alguna manera, si Estados Unidos dice que sí, entonces sí. Si Estados Unidos no dice, entonces no. Prácticamente. Si querés, hacemos una pausa y justamente hablamos de esto, porque se empieza a evidenciar además temas relacionados principalmente con el nuevo orden mundial que se está trabajando y que se está construyendo. Hacemos una pausa entonces en Sumando Vigores, regresamos en breve en esta edición. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus, estamos conversando con el doctor Sergio Rodríguez Geltenstein en esta conexión que hacemos de forma virtual. Decía que han resultado o se han evidenciado varias cosas. Por un lado, ya lo decía el doctor Geltenstein, Israel, el Estado de Israel, dejó de tener la imagen de invencible y más bien ha tomado una imagen de vulnerable, el famoso escudo de hierro, que es la defensa antiaérea de la que mucho se jactaba Israel, no funcionó completamente como se esperaba o como se deseaba para Israel, por cuanto sí hubo misiles que impactaron en sus objetivos militares. No hubo un solo objetivo civil, no hubo un solo fallecido civil, no hubo afectaciones a la infraestructura, sino que objetivos militares, y eran objetivos militares desde donde partieron el bombardeo a la sede diplomática de Irán en Damasco, en la capital de Siria, el 1 de abril. Esto, además, el hecho mismo evidencia el trabajo de inteligencia mismo de Irán, que dice estos son los puntos de donde partieron los ataques, ¿no? Es decir, están claramente definidos. Pero decíamos que esta es una operación, además, que no solamente afecta al Estado de Israel, sino que afecta a Occidente en lo general, a la OTAN y particularmente a los Estados Unidos, que le pidió a Israel: por favor, no vayas a responder porque vas a complicar las cosas. Déjanos que en el G7 saquemos un comunicado, una declaración diplomática, que es muy distinto a lo que hubiera ocurrido hace muchos años. Sí, efectivamente, Néstor, hay muchas aristas de análisis, algunas de las cuales mencionas tú. Hay un análisis, lo conversamos mientras estábamos en el corte, hay un análisis de lo estrictamente bélico, hay un análisis de las repercusiones que esto está teniendo, porque hay cosas que uno las dice así con total naturalidad, pero son insólitas. O sea, que Irán y Estados Unidos se comuniquen
y se digan lo que van a hacer y lo que no deben hacer, casi que se pusieron de acuerdo. Ahora, si Irán le comunicó eso a Estados Unidos y Estados Unidos reconoció, porque lo anunció, que iba a haber represalias, de alguna manera es una aceptación de la justeza de las represalias. Fíjate que hasta que se produjeron las represalias, nadie en Occidente salió diciendo que no debería haber represalias. Eso estuvo fuera de discusión. Lo que pasa es que jamás se imaginaron el nivel de organización, la concepción, la magnitud y la concepción de la operación en términos militares, porque se lanzan tres rondas de drones y después se lanzan 3 rondas de misiles. Israel dice que los interceptó el 99,9%. Supongamos que es verdad, pero ese 0,1% que no se interceptó, según lo que dice Israel, son 7 misiles hipersónicos. Los misiles hipersónicos no hay tecnología, o sea, no le pueden pedir a Estados Unidos o a Europa que le envíe tecnología para interceptar misiles hipersónicos porque no tienen. Los únicos países que tienen tecnología hipersónica son Rusia, China e Irán hace unos pocos meses. Y esos 7 misiles hipersónicos que fueron lanzados sobre la base aérea Navatim, todos dieron en el blanco. ¿Qué es lo que están diciendo? Primero le enviaron bueno, antes hubo una gran operación de guerra cibernética. Los hackers iraníes se pusieron en funcionamiento y anularon una serie de mecanismos de radares y otros mecanismos de control por parte de Israel. Después lanzaron toda la tecnología que utilizó Irán. Toda la tecnología que utilizó Irán es iraní, es de fabricación, de diseño iraní. No hay tecnología de otros países. Entonces, ahí hay un segundo mensaje, que es el mensaje del gran desarrollo científico y tecnológico de Irán, que en medio de un bloqueo que ya dura, ¿cuántos? 45 años, han logrado desarrollar una industria de armamento de un nivel científico y tecnológico de los más altos del mundo. Previo a eso, lo decía hace unos minutos, previo a eso hay un hecho en la mañana, que es la captura de un barco mercante de capital israelí, que es capturado por Irán y llevado a los puertos iraníes. Ahí es el primer mensaje de Estados Unidos diciéndole: señores, yo controlo el Golfo Pérsico, yo controlo el Estrecho de Hormuz, y si hay respuesta por parte de Estados Unidos, cerramos el Golfo Pérsico, cerramos el Estrecho de Hormuz, y el barril de petróleo que está en 92 se va a poner, no sé, en 300 o en 500, no sé en cuánto. Y eso es el desastre. Piensa tú que Estados Unidos le está pidiendo a Ucrania que no ataque la refinería rusa porque se eleva el precio del petróleo. Entonces piensa tú por qué la insistencia de Estados Unidos de que no haya un escalamiento. Porque estamos en la región, la mayor productora como región, las mayores reservas de petróleo del mundo están en Venezuela, pero como región están ahí. Entonces, eso sería una debacle económica en primer lugar para Estados Unidos, que es deficitario en materia, aunque protege sus reservas, pero están comprando, creo que son 19 millones de barriles diarios. Entonces, la elevación de los precios del petróleo en una situación de crisis económica como la que vive Estados Unidos y en un año electoral, tiene una incidencia muy fuerte. Entonces, ahí hay un primer mensaje: no se vayan a involucrar, no se vayan a involucrar. Entonces, estamos hablando de un mensaje de carácter, si tú quieres, económico, el primero. Después, lanzan los ataques los hackers y mandan un mensaje en cuanto al desarrollo científico y tecnológico. Y después, el mensaje propiamente militar, con la utilización. Lo único que importa de todo eso que utilizaron, de los 350, son los 7 misiles hipersónicos. Lo demás no importa. Y con todo eso que utilizaron, gastaron 162 millones de dólares. O sea,
casi la octava parte de lo que gastó Israel para su defensa. Pero además, Israel tuvo necesidad, y hoy quedó claramente demostrado, ayer quedó claramente demostrado, que Israel sin la OTAN no puede defenderse. Y ya hoy los voceros militares de Israel lo están diciendo abiertamente. Entonces, aquí entonces empezamos a hablar de una repercusión de nivel global, que significa que tiene capacidad, tiene capacidad Estados Unidos para sostener su crisis económica, mantener la guerra en Ucrania, mantener la guerra en el Asia Occidental, tener una presencia militar creciente en los mares cercanos a China, mantener sus 800 bases militares en el continente, apoyar a Francia en la debacle que tiene en África, y además su patio trasero, que lo tiene más o menos controlado, pero se le está moviendo un poco. Entonces, cuando analizamos el mundo en una perspectiva más global, y analizamos este hecho de ayer en una perspectiva global, entonces nosotros nos damos cuenta que ya casi que Israel pasa a segundo plano. Entonces, la reacción de Estados Unidos, la insistencia de Estados Unidos, que no quiere que haya escalamiento, tiene que ver con su problema interno, con su problema económico interno, y tiene que ver con sus elecciones. Entonces, al final el mundo es objeto de chantaje de la problemática electoral de Estados Unidos. Entonces, todos estos hechos se van concatenando y van configurando una situación global que no te permite analizar los hechos aislados, sino que configuran toda una situación de crisis estructural del sistema, frente a lo cual lo único que pueden hacer es reaccionar con lo que les queda, que es la violencia, es la fuerza. No tienen, están perdiendo. Pero ante esa fuerza me parece, Sergio, que lo que ocurrió el 7 de octubre, lo que ocurrió el 14 de abril en esa región o en esa zona del planeta, deja al descubierto que el miedo a una reacción violenta de los Estados Unidos principalmente se ha perdido. Se está perdiendo en el mundo, Néstor. No solamente Estados Unidos, al occidente. Lo que está ocurriendo en África, de la cual hablamos poco, es extraordinario. O sea, los pueblos africanos se están liberando del colonialismo y el neocolonialismo. Están expulsando a los franceses de África. Sí. Están estableciendo mecanismos de cooperación entre ellos para tratar de solucionar sus problemas, porque la dependencia de la moneda francesa ya no les resuelve el problema. La dependencia militar de Francia ya no les resuelve el problema. Entonces, hoy Estados Unidos se ve obligado a tratar de capear el temporal en África porque Francia no puede. Pero ya, fíjate lo que pasó en Níger. En Níger, el presidente Macron amenazó con una invasión y hubo una respuesta de la Alianza del Sahel, formada por Burkina Faso, Mali y Níger, y dijeron: si hay una agresión contra uno de los tres países, reaccionamos los tres. Aquí los esperamos. Y Macron se quedó calladito y no hubo ninguna invasión. Y ahora, por ejemplo, esos tres países, los gobiernos de militares jóvenes, patriotas, panafricanistas, se les une ahora una de las joyas de la corona, que es Senegal, pero por vía electoral. Ya no por la intervención militar, sino que por vía electoral. Y hay otros países que se están incorporando, Chad, Guinea, otros países donde hay una tendencia hacia la configuración de alianzas de nuevo tipo. O sea, que están perdiendo África, no solamente el Asia Occidental, no solamente África. La influencia que está teniendo China a través de la ruta de la seda en el entorno asiático es cada vez más creciente. La ampliación de los BRICS, entraron tres países del Asia Occidental. Entró Egipto, entró Irán y entró Arabia Saudí. Entonces hay una presencia mayor. Entraron dos países aparte de Egipto, Etiopía, entraron dos países africanos. Entonces,
el mundo se está moviendo y se está moviendo en una dirección positiva. Lo que pasa es que nosotros que somos considerados el patio trasero, que estamos al lado, estamos sintiendo una ofensiva muy fuerte de parte del imperio, y muchas veces agobiados por la presión que tenemos, incluso por la presión de la solución de los problemas cotidianos del día a día, no podemos ver esta dinámica global que está ocurriendo simultáneamente en el planeta. Yo creo que va a ser muy interesante la próxima cumbre de los BRICS, que se va a realizar en Rusia en el segundo semestre de este año, porque yo creo que va a traer una ampliación importante, y ya se van a ver obligados de empezar a pensar en la estructuración ya formal de un sistema de organización alternativo. Porque los hechos lo están acelerando y se ven obligados a tener respuesta. Sí, efectivamente, pero los BRICS son hasta el día de hoy, el grupo BRICS es hasta el día de hoy un grupo económico y no un grupo necesariamente político y mucho menos militar, es decir, no es la OTAN, no es la Unión Europea, es decir, los BRICS es una asociación económica que está planteando un problema al hegemón único de Estados Unidos como la gran potencia económica de Occidente que quiere dominar al mundo o que pretende el dominio del mundo. ¿Cómo crees que los BRICS van a tener mayor influencia justamente para rebelarse ante ese Occidente? Hacemos pausa, te dejo la pregunta para después de la pausa. Sergio, estamos en Sumando Vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus con el doctor Sergio Rodríguez Gelfenstein. Estamos conversando qué papel juega, o más bien qué importancia tiene que exista un grupo que es económico, no es político, no es militar, es decir, si no es político, mucho menos militar, como es BRICS, ampliado ahora a 10 naciones para producir este tipo de respuestas en el planeta. Es decir, ya decíamos, no es solamente el Medio Oriente, está África, hay naciones del Asia lejana, digamos, que también están teniendo sus reacciones similares, y de este lado del continente pues están fortalecidas algunas reacciones de este tipo. Pues Cuba, Nicaragua, Venezuela de alguna manera se sienten acuerpados ante la posibilidad que el pleitista del barrio ya no es una amenaza total y absoluta. Sí, mira, yendo a América Latina, por extensión de lo que estábamos diciendo, hay que decir eso que tú dijiste, decirlo bien alto. O sea, todo lo que está pasando en América Latina está pasando porque Cuba, Nicaragua y Venezuela han resistido. Si nos hubieran pasado por arriba, yo lo digo, lo voy a repetir otra vez aquí en tu programa, si nos hubieran pasado por arriba, América Latina sería un Haití colectivo. Una región sin gobierno, estarían imperando las bandas paramilitares y narcotraficantes, estarían los pueblos sumidos en la más extrema pobreza, sin viabilidad de futuro. Así sería toda América Latina. Pero nosotros hemos resistido y hemos manifestado no tener miedo. Nos han agredido, nos han sancionado, ustedes los invadieron, los atacaron. 300.000 nicaragüenses murieron en las guerras. Y ahí están. Y Cuba las quieren hacer morir de hambre, y ahí están, y nosotros aquí estamos. Entonces, eso ha hecho que se puedan desarrollar otros procesos en América Latina. Pero el problema de América Latina es que sigue siendo el continente más atrasado. Tenemos las oligarquías más retrógradas del planeta y más leales a Estados Unidos. En América Latina no hay un sentimiento nacional, las oligarquías no tienen un sentimiento nacional, no lo han tenido nunca. Estos sectores de las burguesías nacionales que tienen un sentimiento nacional,
que tienen un sentimiento de patria. Aquí en América Latina no, y eso las hace mucho más factibles de ser controladas por Estados Unidos para sus intereses. En América Latina, creo que me estoy yendo a la pregunta que me hiciste, pero es que me tocaste el tema de América Latina y fíjate que en América Latina ocurrió un hecho que quiero mencionarlo y después voy a ir a responder la pregunta, a tratar de responder la pregunta. En América Latina, que es expresión también de lo que está pasando, Néstor, con el gobierno de Biden ha ocurrido un hecho muy sintomático, que es la militarización de la política exterior de Estados Unidos y América Latina. La gran protagonista de la política exterior de Estados Unidos y América Latina es la general Richardson. O sea, el Comando Sur y el Pentágono desplazó al Departamento de Estado como protagonista de las relaciones con América Latina. Y la general Richardson hoy habla de temas económicos, de temas políticos, ya no solamente se reúne con los militares, se reúne con los parlamentos, con los partidos políticos. Entonces, cuando tú te das cuenta que Estados Unidos se ve obligado a recurrir a la militarización de la política exterior para controlar a la región, que debe tener tranquila si se quiere, porque los militares de Estados Unidos sí tienen clarísimo que su enemigo estratégico es China, no es ningún país de América Latina. Lo que digan respecto de eso es mentira política, pero estamos en una situación, la situación más atrasada y más arcaica en materia de política y en materia de integración en todo el mundo. Ahora, con respecto, no hemos sido capaces, en el mundo están ocurriendo, se crean los BRICS, en el espacio euroasiático hay una gran red de organizaciones de seguridad, la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva, la Organización de Cooperación de Shanghái, hay organizaciones como la Ruta de la Seda, como el Corredor Norte-Sur, hay organizaciones de carácter político, o sea, hay el tejido de una gran red de cooperación en materia política, de seguridad y económica. Lo mismo ocurre en África. En África ya se llegó al nivel de unión, existe la Unión Africana que agrupa a los 54 países. Nosotros no podemos. Entonces, aquí Estados Unidos lo que hace es crear un mecanismo multilateral como el Grupo de Lima para derrocar un gobierno. Entonces estamos viviendo una situación muy retrógrada. Entonces, pero sin embargo, nosotros vemos eso y yo veo mucha gente como deprimida, como golpeada, pero es que eso no es la realidad de América Latina, no es la realidad del mundo. La realidad de América Latina va a contrapelo de lo que está ocurriendo en la humanidad, en el resto de la humanidad. Y los BRICS son la expresión global de todos esos procesos que se están viviendo en las regiones y las subregiones en varias partes del planeta. Pero los BRICS no se sabe qué son. No hay una definición, no hay una estructura, no hay una secretaría general, no hay una carta fundacional. No se sabe qué es todavía. Se está avanzando. Hay un proceso de debates para tratar de saber cómo se organiza. Y eso lejos de ser malo, es bueno. O sea, la ONU se creó por el imperativo del fin de la Segunda Guerra Mundial, que había destruido el sistema internacional, y se vieron obligados a hacer algo. Y ese algo se hizo. John Barton Oates en Estados Unidos, el modelo económico de la posguerra, y San Francisco, los dos, uno en 1944 y otro en 1945, en Estados Unidos se crea un sistema organizado, creado por los blanquitos del norte para imponer su realidad al mundo. La ONU se crea con 51 países, Néstor. Hoy existen 194 países. De esos 51 países que participaron en la creación de la ONU, había 3 africanos, hoy hay 54. No había ningún caribeño, hoy hay 14 en CARICOM. Había, creo que eran 4 asiáticos. Entonces los que vinieron después le dijeron: ¿quieres entrar a la ONU? Firma eso. No, pero es que yo no estoy de acuerdo con esto porque atenta contra mis tradiciones, no me interesa, fírmalo. Entonces finalmente la Carta de la ONU es una gran imposición. La Carta de la ONU no se produjo un debate democrático entre los pueblos
no, es una imposición. Entonces, frente a eso emergen los BRICS. Nadie sabe cómo ingresan los países a los BRICS. ¿Por qué ingresó Egipto y no Argelia? No se sabe. ¿Por qué no ingresó Indonesia? No se sabe. Entonces, hay mecanismos. Entonces, eso se ve que tiene que ver con los consensos que hacen y las influencias que tienen cada uno de los países originales en su entorno. Por ejemplo, en el caso de América, o sea, de los 10 que entraron, son 3 africanos y el resto son asiáticos. No sé si entró un latinoamericano que al final no entró. Declinó. Argentina no entró. Exacto. No entró, por supuesto, no entró ningún país europeo. Entonces al final los que entraron fueron africanos y asiáticos. Y ahora, ¿por qué entró Argentina y no entró Venezuela, Bolivia o Nicaragua? Muy sencillo, porque Lula quiso que su amigo Alberto Fernández tuviera un logro frente al desastroso gobierno que hizo. Entonces, sabiendo lo que podía ocurrir, como ocurrió, que era la victoria de Milei, impulsó la... Y bueno, los otros le dijeron, bueno, está bien, si tú quieres que ingrese Brasil a Argentina, que entre Argentina, no tenemos problema. Pero no existe un mecanismo, no existe un estatuto, no existe un sistema que te permita saber por qué ingresa uno y no ingresa el otro. Porque es un proceso de gestación. Qué bueno, Néstor, qué bueno que es un mecanismo económico. Acuérdate cómo surgieron los mecanismos anteriores. Se creó la Junta Interamericana de Defensa en el 47 y después se creó la OEA en el 48. O sea, primero el instrumento militar y después el instrumento político. Se creó la OTAN en 1949 y creo que 15 años después se creó la Unión Europea. Se creó el instrumento militar y después el instrumento político. Aquí, como tú dices, se está creando el instrumento económico. Si se crea primero el instrumento económico, bueno, significa que estos países están pensando en la cooperación económica, en utilizar la economía para resolver los problemas de la humanidad, y no están pensando en un modelo de imposición militar, de imposición político, de creación de chantaje y de amenaza. ¿En qué va a parar? No lo sabemos. Es como que en la cumbre de Yalta en 1943 le hubieran preguntado a Churchill, a Stalin o a Roosevelt, ¿y qué va a pasar al final de la guerra? No sabía. En ese momento todavía no había pasado ni la batalla de Stalingrado. Bueno, yo creo que todavía vienen procesos que se van a vivir y que van a ir configurando las características que van a determinar. Digo los BRICS porque es lo que parece que es lo que está cobrando mayor fuerza. Otro mecanismo, no sé cuál puede ser, pero esto también tiene una característica diferente con aquello. O sea, en el año 45, en octubre, se creó Naciones Unidas, pero se creó 2 meses después que Estados Unidos tiró 2 bombas atómicas. Entonces era bien difícil discutir sobre equidad, sobre igualdad, sobre democracia, cuando lo que había como antecedente eran 2 bombas atómicas. Ahora no. Ahora se está discutiendo sobre temas económicos y comerciales, de cooperación. Los BRICS actuaron en la pandemia y se estableció una cooperación en materia de salud, de oxígeno, de vacunas, etcétera, distinta de la que establecía la Organización de Naciones Unidas. Entonces, a mí me parece que es un mecanismo interesante, es un mecanismo, te decía hace un rato que es un mecanismo que no tiene Consejo de Seguridad, y ya eso es una ganancia. Nadie tiene derecho a veto. Nadie tiene derecho a veto. O sea, ahí China y Eritrea tienen los mismos derechos, y Etiopía tiene los mismos derechos y los mismos deberes. China no puede vetar nada, ni Rusia tampoco. Entonces, es un mecanismo de construcción, yo lo veo interesante, y yo creo que a partir de ahí puede surgir una nueva estructura para el sistema internacional mucho más equitativa, mucho más justa, mucho más democrática, y que permita realmente solucionar los problemas de la humanidad.
Pero creerías que el hecho de que exista BRICS hoy día, de alguna manera, permite que perder el miedo a Occidente? Yo creo que sí, yo creo que tiene una influencia grande. Piensa tú que hoy en BRICS hay 3 países del Asia Occidental, o sea, Irán es un país BRICS. Yo creo que las decisiones que se tomen en los otros países BRICS respecto a lo que ocurrió ayer están influidas por eso. Yo pienso que no hubiera sido, a pesar que supuestamente Arabia Saudí prestó su territorio para la acción de Estados Unidos, yo creo que si hubiera estado hace 2 años cuando estaban enfrentados, hubiera sido distinto. Piensa tú que hay países que le dijeron a Estados Unidos que no iban a prestar sus territorios para agredir a Irán. O sea, es una cosa insólita, es una cosa nunca vista. Países que antes fueron aliados. Y que siguen siendo aliados de alguna manera. Pero hay otro factor, Néstor, que esos países petroleros están pensando si se van a hundir con el dólar. Entonces, esa es una cosa que también está operando y de la cual no hemos hablado, no hemos tenido tiempo de hablar. Pero el tema... Arabia Saudita dice, o está trabajando ya no solamente dólares, porque no voy a decir que desechó el dólar, pero ya no está trabajando solamente dólares, está trabajando rublos y está trabajando yuanes. Exactamente. Sí. Pero además hay otro factor también que de alguna manera es simbólico y hasta emocional. La cúpula de hierro y Estados Unidos no fueron capaces de garantizar la seguridad de Israel. Entonces, todos esos países que tienen bases militares porque Estados Unidos le garantiza su seguridad, y ya está claro que no se la garantiza porque Irán tiene misiles hipersónicos y los misiles hipersónicos pueden pasar por encima, como se ha demostrado en Ucrania, donde todo Occidente, toda la OTAN actuando en Ucrania no ha sido capaz de evitar los avances permanentes del ejército ruso. Entonces, aquellos países, yo me pregunto qué estarán pensando los japoneses y los coreanos del sur. ¿Para qué les sirven esas bases militares? ¿Para qué les sirven? O sea, Corea del Norte fue capaz de abastecer a Rusia con una mayor cantidad de proyectiles de obús 155 milímetros, mayor que toda la OTAN junta. Toda la OTAN le entregó a Ucrania 300.000 proyectiles. Y Corea del Norte solamente le dio a Rusia 1 millón de proyectiles. Entonces, yo me imagino que los coreanos del sur estarán sacando cuenta. Sí, porque no se quedaron. Se estarán sacando cuenta. Entonces, están pasando cosas, y ya te digo, estos 4 hechos, pandemia, operación militar de Rusia en Ucrania, 7 de octubre y 14 de abril, para mí marcan una tendencia, marcan una ruta de la transformación estructural del sistema internacional. Ok, no tenemos bolita de cristal, pero sí hay del análisis, hay evidencia que permite analizar y pintar algunas probabilidades. Si querés hablamos acerca de estas probabilidades, porque es decir, Tercera Guerra Mundial, ya empezó la Tercera Guerra Mundial, estamos en Tercera Guerra Mundial, es inevitable una conflagración atómica, son las voces que suenan, pero ¿es eso posible, probable? Hagamos una pausa en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Seguimos en esta edición, sumando vigores en Extra Plus. Lo que se puede hacer es analizar nada más y a partir de los análisis decir, bueno, estas son las probabilidades. De acuerdo a todo lo que ha ocurrido
lograr contener una conflagración mundial, que todo el mundo apunta hacia el Medio Oriente como el origen de la conflagración mundial, ¿es posible? Bueno, Néstor, nosotros no somos adivinos, ¿no? Tratamos de hacer pronósticos científicos a partir de las evidencias que los hechos nos demuestran. La política y la política internacional debe ser una actividad racional. O sea, uno apela a la racionalidad de los líderes, de los políticos. Hoy se hace mucho más difícil hacer pronósticos científicos porque hay mucha irracionalidad. Hay el factor subjetivo. Estaba justo hoy escribiendo para una conferencia que tengo que dar sobre la doctrina Trump y era muy difícil porque Trump era totalmente impredecible. No se sabía, impredecible. Entonces, yo no creo que haya una tercera guerra mundial y te voy a decir por qué. Hay una razón para mí muy sencilla. No es lo mismo lanzar 2 bombas atómicas a que te las lancen a ti. Y hoy Estados Unidos no tiene protección frente a los misiles hipersónicos rusos y chinos. No tiene protección. Entonces, yo el otro día sacaba una cuenta y yo decía que un misil Avangard, ubicado en la península de Kamchatka, en el extremo oriente ruso, se demora 8 minutos y medio en llegar a la ciudad de Los Ángeles. Eso es lo que va a durar, eso es lo que duraría una tercera guerra mundial. Pero estamos hablando de Asia hasta América. Si colocamos un crucero en medio del Atlántico, se demora 3 minutos y medio en llegar a Nueva York o a cualquier objetivo de Estados Unidos en la costa del Atlántico. Igualmente, los misiles que puedan caer en París o en Londres, lanzados desde el territorio ruso, 2 minutos 54 segundos. O sea, estamos hablando de algo que va a ocurrir, que no va a haber tiempo de reacción, como no tuvieron tiempo de reacción los israelíes ayer frente a los misiles hipersónicos iraníes. Entonces, eso va a llevar, no porque estén contentos, eso va a llevar a la dirigencia de Estados Unidos a ser cauta. Ellos, no es lo mismo, como utilizando tus palabras, ser los matones del barrio, a que venga otro y en tu propia casa te patee y te escupe y te haga lo que quiera contigo y te destruye tu casa además. Entonces esa realidad, esa posibilidad, esa realidad, yo creo que va a impedir que haya una tercera guerra mundial, porque la posibilidad de una guerra mundial estaba dada por la confianza en que la ibas a ganar. Ya esa confianza no existe. Ya Occidente no tiene confianza en ganar una tercera guerra mundial, y la prueba más clara está en Ucrania. ¿Por qué no se han involucrado? ¿Por qué no se han involucrado? ¿Por qué insisten tanto en no enviar tropas? Porque eso significaría involucrarse en una guerra contra Rusia. Por esa misma razón. Porque saben que en meterse en una guerra con Rusia existe la posibilidad que Rusia despliegue su potencial nuclear frente al cual Europa no tiene defensa. Entonces, otra cosa, ¿qué papel jugaron ayer los portaaviones? Ninguno. El portaavión hoy es una tina llena de gente y de aviones que no sirve para nada. Un misil hipersónico y se acabó el portaavión. Entonces ya no, el portaavión hasta hace solo 3 o 4 años era el factor decisivo en el cálculo militar de un conflicto global. Hoy ya no. Hoy la ecuación se resuelve con misiles hipersónicos. Hoy se resuelve con guerra electrónica. Se resuelve de otra manera. Se resuelve de otra manera. Fíjate el desarrollo que ha tenido en solo 2 años la utilización de drones. De cuando empezó al comienzo de la operación militar rusa en algo extraño, un dron de exploración, hoy los ataques son con drones. Entonces, el desarrollo científico y tecnológico, en los cuales Rusia, China y ahora Irán llevan una ventaja muy grande con respecto a Estados Unidos. Estados Unidos ha hecho 7 pruebas de sus misiles hipersónicos y todas han fracasado. No tienen. Entonces, yo veo por un problema práctico, no porque no quieran. Claro que quisieran. Si saben que van a ganar, sería peligroso. Pero mientras tanto, van a seguir haciendo daño
Y en primer lugar nos van a seguir haciendo daño a nosotros, que somos los que estamos más cerca. Por eso tenemos que prepararnos y por eso tenemos que tener capacidad de respuesta frente a las cosas que se nos podrían venir. Así es, así es. Solamente preciso que esto que conversábamos con Sergio, con el doctor Rodríguez Gelfenstein, se ha sabido hoy que la jefe del Comando Sur, doña Laura Richardson, o la general Laura Richardson, se encuentra este lunes en Guatemala, en donde va a participar en la Conferencia de Seguridad Centroamericana CENTSEC 24. No sé si Nicaragua va a participar, no estoy seguro de que Nicaragua vaya a participar en esa reunión, pero sí, ya está en Centroamérica, nuevamente en Centroamérica, la general Richardson. Así que parte del dominio, de las amenazas, de las advertencias, con el garrote en la mano, si te portas mal te doy, ¿no? Muchísimas gracias, Sergio, por esta conversación. Gracias, Néstor. Muchas gracias. Esperamos seguir conversando siempre que haya posibilidad. Cómo no. Un abrazo, Sergio. Un abrazo. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía en esta edición, sumando vigores en Extra Plus. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.